verdad, el ser humano no puede... Ser Historia, con Nacho Ares. Siempre hay esa belleza dentro de un entorno de dureza en general, con esa capacidad de consolar, esa característica de bálsamo, de empatizar con el espectador. Sin duda debió ser una de las claves de su éxito. Escuchamos la voz de algunos expertos hablándonos de una de las figuras más emblemáticas de la pintura del siglo de oro, del siglo XVII, Bartolomé Esteban Murillo. Es una grabación que pertenece a un documental de televisión española, Murillo, la alegría del barroco, del que luego escucharemos en nuestro cronovisor otros fragmentos, porque este pintor, este extraordinario pintor, fue quizá rara avis en ese mundo del arte tan oscuro, tan tétrico del barroco. Fue capaz, como escuchábamos ahora, de mostrar cierta alegría, incluso habiendo vivido en primera persona una de las mayores plagas que ha vivido, en este caso la ciudad de Sevilla, en el año 1649, la peste, perdiendo varios de sus propios hijos. Aún así, este adinerado pintor, porque era un personaje de cuna alta y de un estatus económico muy elevado, nunca perdió la sonrisa y nunca perdió la esperanza que le ofrecía la vida. Quizá ahí, en esa humanidad tan extraordinaria, es donde reside el mayor misterio de Bartolomé Esteban Murillo. De él hablaremos en el cronovisor, aquí, en Ser Historia, Decem Annos Faciens Historiam. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy con Jesús Callejo tenemos un cronovisor singular. Vamos a hablar de uno de los personajes más carismáticos del arte del siglo XVII, del siglo de oro, la figura de Murillo. Pero no será el único tema que vamos a abordar en nuestro programa. Tendremos también los libros de Candela. Visitaremos la exposición de Tutankamón que podemos ver durante estos meses en Madrid. Viajaremos al norte de África para ver qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial en esa batalla en Tobruk, y también conoceremos a un gran alquimista. Hace unas semanas hablábamos de Nicolas Flamel y ahora vamos a viajar a la Francia del siglo XVI para descubrir la figura de Bernard Palissy. Como siempre, muchos temas en 90 minutos repletos de historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Encantado, una semana más. Has preparado los manguitos porque vamos a entrar en el taller de un pintor, vamos a empezar a hacer cosas. Con olor a trementina. Efectivamente, que era muy tóxico todo aquello, pero... Sí, muchos morían envenenados o antes de tiempo, sin darse cuenta, sobre todo por el plomo y por la cantidad de sustancias tóxicas que tenían esos componentes pictóricos, ¿no? Pero bueno, en esta época ya sabían muy bien los peligros, pero vamos, aún así alguno la palmó. No en el caso de nuestro protagonista, que para la época que vivió bastante. Pues sí, nació en 1618, murió en 1682... Bartolomé Esteban Murillo. Exactamente, el mismo que viste y calza. Además, fíjate, según las biografías, no hay demasiados datos de él, a pesar de que es un personaje del siglo de oro. Pero según las biografías, debe nacer el último día de 1617, es decir, a la Nochevieja, porque se le bautiza al día siguiente, como tú bien has dicho, sería el 1 de enero de 1618, con lo cual ya el propio nacimiento ya marca carácter, ¿no? Imprime carisma. Entonces, ya que nazca justo en ese impasse del final de un siglo, en este caso de un año, y empezar el otro año, yo creo que es muy significativo porque él forma parte del barroco, él forma parte de ese siglo de oro, tan esplendoroso en lo que eran las artes y la literatura, pero tan decadente en lo que era en política. Luego comentaremos un poco la etapa que le toca a él vivir, y una época muy, ¿cómo te diría?, muy importante a nivel sociológico, porque Sevilla era el epicentro del comercio, de las artes, del esclavismo, de la Inquisición y de muchísimas más cosas que luego comentaremos. Y él nace justo ahí, en una ciudad que era posiblemente la más importante de España en aquel momento, la que más población tenía, estamos hablando de unos 120.000 habitantes, y que marca todo un progreso, porque no en balde es por donde entran todas las riquezas de las Indias, ¿no?, de las colonias que tenemos en América. Y él es un representante de dos
etapas y de dos facciones que son fundamentales para entenderle. Mucha gente cree que es el pintor de las Inmaculadas y de las Vírgenes, pero también es el pintor de lo cotidiano. Es el pintor del género, por decirlo así, más chabacano a veces, más profano, porque pinta a gente desnutrida, a mendigos, a personas pues que lo estaban pasando canutas, y ese otro aspecto de Murillo es menos conocido. Por lo tanto, vamos a reivindicar un poco los dos Murillos, el eclesiástico, el católico, porque lo era hasta la médula, pero también el que supo pintar una etapa y sobre todo un género que en España no era muy conocido, sí, sin embargo sí en el norte de Europa, que era esto, ¿no? El género un poco de las escenas profanas del elogio a lo cotidiano, como así se llamaba. Entonces yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna forma representa una etapa de España que fue fructífera en muchas cosas y negativa en otras cuantas. Bueno, pues como siempre tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos propones esta semana? Teclea bien esta fecha, el 26 de febrero de 1645. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, qué algarabía, qué alegría, qué jolgorio. Y estamos en una iglesia y no es un funeral, porque muchas veces me haces viajar a entierros y cosas así. Hay veces que hay que matarle antes de tiempo al personaje, no, pero en este caso es un momento fastuoso, un momento de celebración, porque es su boda. Murillo, ahí le ves lo más lozano, tiene 27 añitos y se está casando con doña Beatriz de Cabrera y Villalobos, con 22 añitos. La iglesia es la Magdalena, por supuesto estamos en Sevilla, prácticamente Murillo se pasó toda su vida en Sevilla, salvo algún viajecito esporádico a Madrid, que luego comentaremos. Y bueno, pues como ves hay mucho jolgorio, hay muchos invitados, no pueden estar los padres de él porque se murieron ya hace tiempo. Él cuando tiene 9 años, en un lapsus de más o menos 6 meses, se queda sin padre y sin madre. Pero bueno, sí están sus amigos, sí está la familia de la novia, que son de Pilas, de una localidad sevillana, y bueno, pues tiene todos los parabienes. Lo que pasa es que se da unas circunstancias, pues hemos venido, Nacho, a esta boda y en este día concreto de 1645, porque marca también un impasse en la vida y en la profesión de Murillo, porque a partir de ahí es cuando le empiezan a salir los encargos mucho más prestigiosos. Él ya era pintor, ya había demostrado sus habilidades, pero fíjate, esta boda con Beatriz Cabrera se está celebrando casi de milagro, porque unos días antes, 2 semanas antes, doña Beatriz dice que no se quiere casar, que esta es una boda impuesta, que no tiene ningún interés en sacrificar su amor por un personaje que apenas conoce. A un amigo mío le pasó algo parecido. Sí. 2 días antes la novia dijo que no se casaba. Pues imagino que por circunstancias diferentes. Me imagino. Los detalles no lo sabemos exactamente, ten en cuenta que la boda es el 26 de febrero, pero el 7 de febrero ella dice a sus padres que no se quiere casar, que es una boda impuesta y que no tiene ningún interés. Bueno, una semana después cambia de opinión. No sabemos qué ocurre entre medias. Si la convencen, si al final dicen que la dote de Murillo es más interesante que la dote que puede aportar doña Beatriz. El hecho es que al final se acaban casando. No deja de ser un pequeño revuelo, porque imagínate en la Sevilla de aquella época, ¿no?, del siglo XVII, en fin, no estamos hablando de personajes de clase muy humilde, eran de clase social más bien elevada, y sobre todo cuando empieza a ganar dinero Murillo y se convierte en uno de los personajes más ricos. En fin, yo no sé si es porque cayó rendida en amores o porque vio que era un futuro partido, el tal Bartolomé estaba en Murillo, pero el hecho es que se casan. Bueno, se casan, tienen un matrimonio bastante feliz durante más de 18 años, hasta que ella, por desgracia, muere en el último parto, y cuando digo el último parto es que se le atribuyen 10 hijos. Evidentemente no todos viven, hay muchos que mueren y muchos mueren precisamente en la epidemia de peste de 1649. Lo que hace no tener televisión. Efectivamente, lo que hace no pintar tantos cuadros. Y eso que fue muy prolífico Murillo, ¿eh? ¿Sabes cuántos cuadros se le atribuyen? Para la calidad que tenía este hombre. ¿Cuántos? 500. 500 cuadros. 500 cuadros catalogados. Posiblemente pintara muchos más. Y aún tuvo tiempo para tener 10 hijos. Y eso tuvo sí 10 que es hijos. mérito. También es verdad, ya te digo, que muchos murieron a una edad muy temprana. Tuvo, bueno, pues eso, un matrimonio feliz y además tanto la esposa como los hijos le sirvieron de modelo. Por eso era muy importante también un poco conocer a doña Beatriz de Cabrera y Villalobos, porque muchas de las imágenes virginales marianas tienen que ver con el rostro de esta mujer y muchos de los angelitos querubines tienen que ver con sus niños. Murillo es tan popular
porque sabe llegar a la gente. Lo que yo siento es a través del ser humano que retrata una emoción mucho más profunda, la de la compasión, la de la inocencia. No son pinturas, no son objeto de colección, no es una cuestión decorativa. Sus obras son objetos de devoción. Un estilo singular, un estilo que ahora mismo no se confunde con el de ningún otro pintor. What touches me when I look at these paintings is really the sympathy with which he looks at poor people. Murillo crea un arte donde, concretamente, los personajes del cielo sonríen a los personajes de la tierra. Y me gusta que habla de la esperanza, ¿no? Yo creo que es verdad, el ser humano no puede vivir sin esperanza y él la muestra, ¿no? Siempre hay esa belleza dentro de un entorno de dureza en general, con esa capacidad de consolar, esa característica de bálsamo, de empatizar con el espectador. Sin duda debió ser una de las claves de su éxito. Escuchábamos, entre otras voces, a Javier Portús, Espido Freire también hablando de Murillo, este gran personaje en un documental de televisión española, La alegría del barroco. Siempre hablamos del barroco precisamente como desde el punto de vista del arte, en donde muchas imágenes pues son lacrimosas, esas vírgenes lloronas, todas las imágenes de sangre, todo muy oscuro. Y sin embargo Murillo, quizá por ese gracejo andaluz, que estaba tomando nota, claro, nunca caemos en la cuenta de estos detalles. O sea, Murillo hablaría con acento sevillano. Hombre, está claro. Claro. Era un sevillano de pro. Claro, evidente, o sea, ¿no? al igual siempre tendemos, ¿no?, a hablar, por ejemplo, de Bécquer, de Machado, y claro, tendrían acento andaluz. Sin ninguna duda. Y fíjate que además su padre era cirujano barbero, lo que se llamaba un sangrador de la época. Y su madre, que bueno, era de una familia de plateros, evidentemente eran sevillanos de pro, de varias generaciones, o sea que con total seguridad. Fíjate, eso que hemos escuchado, este corte, es muy interesante porque hay diferentes biografías bastante actuales de Murillo, por ejemplo la de Benito Navarrete, que da un dato para mí sustancial. Dice que Murillo sabía gestionar su fama. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, como ves, se le representa y más o menos su fama es acorde con el pintor de las Inmaculadas Concepción, ¿no? Una persona así como muy beata, muy de misa diaria. Bueno, que era católico, evidentemente, que formaba parte de cofradías religiosas como la de la Virgen del Rosario, también, pero que él sabía gestionar muy bien esa popularidad de bonachón, estaba claro. ¿Por qué? Porque el acudir a las cofradías, como el acudir a los actos sociales, políticos, pero también religiosos, le generaba una serie de clientela. Sabes que él pinta tanto para la iglesia como para los nobles. Entonces sabía muy bien cómo gestionar eso. Entonces, si había alguien que le quería contratar para eso, para pintar una virgen determinada o a San José con el niño o lo que fuera, no tenía ningún problema. ¿Por qué? Porque se hacía notar. Estaba en los ambientes donde se requería un poco sus servicios. Además demostraba que tiene una calidad primorosa. De hecho, fíjate, Nacho, esto es un dato muy poco conocido, porque claro, él convive en la misma época que Velázquez, además sevillano. La verdad que es Velázquez, estuvo mucho más tiempo en Madrid que en Sevilla. Pero Murillo era un pintor mucho más cotizado que Velázquez y cualquiera de sus coetáneos. Y además tenía mucha más fama fuera de España que Velázquez, o que Alonso Cano, o que Zurbarán. Eso es algo que se desconoce. O sea, que Murillo era un personaje interesantísimo, en parte por lo que te acabo de comentar. Una estrella del rock, casi. Sí, no, es verdad, porque se hacía querer. Es verdad que tenía don de gentes, tenía carisma, en fin, se relacionaba, a lo mejor por ese gracejo sevillano, se relacionaba con mucha gente, y entonces no tenía ningún problema en coger encargos tanto de la iglesia, que podían ser de un convento franciscano, de la propia Catedral de Sevilla, como de nobles, aristócratas, de lo que fuera. Eso, claro, le dio muchísimo dinero, hasta el punto de que él invirtió mucho dinero también en lo que se llamaba la carrera de Indias. Sabes que había una inversión en aquel momento donde tú invertías y prácticamente te daban el 60 o el 90% de intereses de lo invertido. Y él invirtió. Y un dato que mucha gente también desconoce es que él estuvo en la cárcel. Como decir, bueno, ¿cómo puede ser que un tío tan santurrón, tan católico, llevándose bien con todo el mundo, estuviera en la cárcel? Porque él nunca compró ninguna casa. Él siempre estaba en casas de alquiler. Y en una de las veces no pudo pagar el alquiler porque todo el dinero lo tenía invertido en la carrera de Indias. Y a la cárcel que fue. Estuvo poco tiempo, pero bueno, le sirve de experiencia. Claro, una experiencia más que luego retrataría. Seguramente que muchos de los personajes que él conoció en esa prisión, algunos pues le inspiraron, ¿no? Todas las miserias humanas
Antes lo comentabas, su mujer, Beatriz Cabrera, lo que hacía era, bueno, servir de modelo para muchas de las vírgenes de Murillo. Y luego también él retrató pues muchos mendigos, gente de la calle, gente pordiosera, gente que no tenía prácticamente donde caerse muerto, e incluso los cuadros, como tenemos aquí con nuestro Playmobil de Murillo, ese retrato del buen pastor, no lo pinta con ropas engalanadas, con ropas ricas, nobles, sino que pinta pues un niño androjosillo, ¿no? Imagino como los pordioseros que veía en las calles de Sevilla, en donde, lo decíamos al principio, había mucho dinero, había mucha gente viviendo allí, pero también había mucha pobreza. Sí, sin ninguna duda. Por eso te digo que Sevilla era un poco el referente de lo que era esa monarquía hispánica del siglo XVII, donde ya estamos hablando un poco de esa decadencia. Es decir, ya sabes que los Austrias se dividen en los mayores menores, ahora estamos en los Austrias menores, ¿no? Que empieza con Felipe III, Felipe IV y termina con Carlos II. Y ahí, en fin, precisamente por esa política de validos, donde la corrupción se acentúa muchísimo, donde el dinero se malgasta en cantidades que no van destinadas precisamente al pueblo. Donde Sevilla, precisamente, ya digo, es un referente porque entra muchísima riqueza, pero también hay mucho menesteroso que va allí a mendigar para conseguir dinero, ¿no? De una forma mucho más rápida. Ten en cuenta que allí está el Tribunal de la Inquisición, allí está el arzobispado, allí está la Casa de Contratación o la Lonja, allí está la Casa de la Moneda, consulados, aduanas, el monopolio del comercio de Indias también está por allí. En fin, hay esos 120.000 habitantes antes de que llegue esa peste, que es muy importante, y además conviene reseñarla porque la peste de 1649 diezma a la población, prácticamente un 50%, pero también hace que los cuadros de Murillo tengan ese toque y ese tono más pesimista. Hasta ese momento no se había preocupado mucho de pintar la indigencia y a los niños expulgándose, sino justo cuando ocurre esa epidemia devastadora, porque es la mayor pandemia que ha tenido Sevilla a lo largo de toda su historia. Pero claro, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Hay menos población, hay más hambre, hay más pobreza, hay más sociedad, y eso lo quiere reflejar también Murillo. La epidemia de 1649 penetró por algún puerto del Mediterráneo. Valencia, quizá Cartagena, procedente de algún barco que viene contagiado en el Mediterráneo. Las ratas son el elemento transmisor más importante. Las crónicas que describen esos meses de abril a julio de 1649 en Sevilla son estremecedoras. Prácticamente desapareció la mitad de la población sevillana, que en esos momentos podía ser de 120.000 habitantes, y se quedó en la mitad. Familias enteras desaparecieron, se contagiaba uno, se contagiaban todos los demás. Y naturalmente, pues al perder la mitad de la población, pierde la ciudad la mitad de sus recursos, la mitad de su capacidad creativa y la mitad de sus actividades productivas. Se abrieron lo que se denominaba carneros, es decir, lugares donde se echa la carne. No da tiempo a enterrar de una manera sacra a la gran cantidad de muertos que hay. Si la ciudad viene ya arrastrando o dando síntomas de decadencia en los años anteriores a la epidemia, después de la epidemia la crisis de la ciudad es brutal. Fue decisiva para Murillo en muchos sentidos. Pierde a alguno de sus hijos en esta epidemia de peste, sufre en carne propia lo que es la muerte. La pintura de Murillo no es otra cosa más que desdramatizar todos esos tiempos dificilísimos que se estaban viviendo y crear unas imágenes amables, dulces, que consuelan, que son bálsamo para una ciudad, sobre todo las clases populares que viven con las carnes abiertas de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de hambre y de enfermedad. Un nuevo fragmento de este documental de Televisión Española, la alegría del barroco, precisamente lo que manifestaba Murillo a través de su pintura en un ambiente absolutamente oscuro y negro, como era la muerte y esa plaga de peste del año, esa epidemia de peste del año 1649, que es donde él perdió precisamente Jesús Callejo, crononauta, aparte de su familia. Sí, así es. Se sabe que 3 de sus hijos perecieron ahí. Y él lo pasó bastante mal porque muchos amigos también murieron. De hecho, un gran escultor de la época y de Sevilla, que era Juan Martínez Montañés, también muere. Ya tenía 81 años, pero bueno, es la epidemia de peste el que le arrastra, ¿no?, ya a ese final, pues en fin, bastante ignominioso, porque desde luego morir de peste no era lo más apetecible, ¿no?, en aquel momento. No, entonces, morir de nada. Nada. Se nos van los mejores. Se nos van los mejores, como diría Fermín. Entonces, él lo pasa francamente mal. Pero, y aquí viene otra de esas paradojas, otros guiños del destino.
pero esa peste a nivel económico, a nivel profesional le viene muy bien. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en ese momento Sevilla, conmovida, ¿no?, por la cantidad de muertes, crea muchas más cofradías religiosas, cofradías de penitencia, crea hermandades, un poco pues precisamente para flagelarse, porque piensan, acuérdate, estamos hablando del siglo XVII, donde esta epidemia tiene que ver con los pecados cometidos. En fin, por allí había mucha prostitución, por allí había mucho tráfico de esclavos. De hecho, Murillo, Velázquez, en fin, todos los grandes pintores, escultores y literatos de la época tenían esclavos. No lo olvidemos, que hay mucha gente que eso lo desconoce. No esclavos de las Indias, porque la ley de Indias prohibía, pero sí tenían negros, mulatos. Y de hecho, pues mira, Velázquez tiene a Juan de Pareja, uno de los esclavos suyos, que está retratado, ¿no?, en uno de los grandes lienzos. Entonces, claro, ¿qué piensa una sociedad devota y católica como la Sevilla de aquel momento? Que todo eso viene por los pecados. Así que se generan muchas más cofradías, muchas más devociones. Por ejemplo, el Cristo de la Buena Muerte, la cofradía de los agonizantes, surgen en aquella época. Y él forma parte ya de una cofradía anteriormente, que es de Nuestra Señora del Rosario. Entonces, mucha gente, los que tenían dinero, evidentemente los nobles, le encargan retratos. ¿Pero qué retratos? De la Inmaculada, de la Virgen del Rosario, de la Magdalena penitente, porque claro, quieren expiar de alguna forma esos pecados. Entonces tenían al mejor pintor, uno de los grandes pintores del mundo y uno de los grandes pintores españoles, y entonces le encargan muchísimas obras pictóricas de tema religioso a Murillo, con lo cual él se va forrando por esa vía. O sea que es ambivalente. La peste fastidia muchísimo pues a esa gran población, a esa gran ciudad, que tardó mucho en levantar cabeza, porque fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? Era una de las grandes ciudades que había, no solo en España, sino en Europa, pero al perder la mitad de la población, muchos campos quedan desabastecidos. En fin, todo eso se junta también que en 1609 se había expulsado a los moriscos, y muchos eran de esa zona. Entonces, una cosa y otra lleva pues a una ruina económica y sobre todo a una decadencia moral. Entonces se piensa que todo es fruto de los pecados cometidos. Así que, qué mejor que formar parte de una cofradía o tener un gran cuadro de la Inmaculada Concepción puesto allí en tu casa, en tu capillita, porque piensas que de esta forma a lo mejor Dios te va a perdonar de tus pecados. Son como una suerte de amuletos, ¿no? Se quejaban y protestaban por el mundo pagano, los problemas que acarreaba, y mira, Isaías ya tiene ahí una buena tira para el viernes que viene. Y claro, fíjate, muere gente, se acusa de la causa de estas muertes precisamente, pues algo con lo que se estaba luchando, ¿no? Siempre en las ideas más heréticas, la utilización de exvotos, de este tipo de cosas, y en esta ocasión, pues lo vistas como lo vistas, en realidad es eso, ¿no? Es eso, por eso digo que es muy importante tener en cuenta siempre los aspectos sociales cuando se habla de la biografía de alguien, ¿no? En el caso de Murillo se dan varias circunstancias. Primero, la época de esplendor que le toca vivir hasta ese año, hasta 1649, la época de decadencia que ocurre a partir de ahí en su ciudad natal, que es Sevilla, pero por una parte es cuando él se convierte en el pintor mariano por excelencia de las grandes vírgenes, pero también justo a partir de ese año, a partir de 1650, es cuando pinta el niño expulgándose, el joven mendigo, la vieja con gallinas y con cesta de huevos, los niños que están comiendo melón y uvas, en fin, todos los grandes cuadros más profanos, más de género cotidiano. Además que son los primeros cuadros que hizo Sevilla Velázquez en Sevilla. Parece como la vieja friendo huevos, ¿no? Son temas tan cotidianos de la calle que luego, bueno, pues Velázquez va a la corte y hace otro tipo de trabajos, pero Murillo se quedó ahí un poco, ¿no? Se quedó. Ese ámbito más cercano. Lo que pasa es que es verdad que tuvo contacto con Velázquez, ¿eh? Se sabe que en esos primeros años, sobre todo cuando él no es muy conocido, ¿no? Él se forma en el taller de Juan del Castillo, que era muy amigo de su tío y de su padrino. Entonces, bueno, pues él aprende a dibujar mucho mejor de lo que ya dibujaba. Él se tira 3 años en Madrid aprendiendo con Velázquez, para que esa etapa la desconocemos mucho porque no ha quedado muchas referencias, y él se codeaba un poco con los pintores de su época. Ten en cuenta que estamos hablando de que en Sevilla en ese momento estaba Valdés Leal, él también pinta cuadros para el Hospital de la Caridad, que por entonces estaba Miguel de Mañara, el que sirve de referencia para don Juan Tenorio, que ya lo comentamos, ¿te acuerdas? Cuando hablamos de los jeroglíficos de las postrimerías, de esos dos cuadros de la muerte, macabros de Valdés Leal. Bueno, pues a Murillo le pagan más que a Valdés Leal. Y Miguel de Mañana lo que intenta es reflejar en su Hospital de la Caridad, pues precisamente las miserias, pero también la misericordia que uno debe alcanzar
para que cuando la muerte te alcance, que sepas que con independencia de tu rango social, al final vas a ir al mismo lugar que cualquier otro, y que lo que te va a redimir son tus grandes obras, ¿no? El que hayas sido caritativo, el que hayas sido una buena persona en tu vida. Bueno, pues es muy interesante eso, porque ya te digo, él se codea con todo el mundo, y sobre todo con los grandes pintores del momento, incluido también Alonso Cano, pero él cobra siempre más que los demás. ¿Te acuerdas que te he dicho que es el pintor más cotizado, el más reclamado, el que más fama tiene? También es verdad que tiene más fama por dos razones principales, ¿eh? Yo creo que eso es fundamental también decirlo. Primero, porque pinta estas cosas que no pintan los demás. Por entonces la gente pintaba o bien escenas bíblicas o bien escenas relativas pues a mitología, en fin, a los grandes pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No pintaban esta parte más miserable de las ciudades. Pero sin embargo, en Holanda, en fin, en el norte de Europa, también en Francia, se estaban pintando este tipo de escenas. Entonces se reclama mucho este tipo de cuadros. Y luego con el expolio que hace el Mariscal Soult, con la invasión francesa, donde se llevan muchísimos cuadros de Zurbarán, pero también de Murillo. De hecho, de sus 500 cuadros que se le atribuyen a Murillo, ¿sabes cuántos se lleva el Mariscal Soult? ¿Cuántos? 160. Porque le gusta más que nadie. Dice, estos son míos. Y se los queda durante muchísimo tiempo en su casa. Hasta que al final son subastados, algunos de ellos, en concreto la Inmaculada de Soult, por la subasta, por la cotización más cara que se registró en el siglo XIX. El Mariscal Soult, que termina convirtiéndose, en fin, en personaje importante del ejército napoleónico después de la batalla de Bailén, va a someter, como en general todas las tropas napoleónicas, a un saqueo sistemático muy importante del patrimonio histórico español. Soult se llevará un importante número de cuadros, lo mismo que ocurrirá con otros militares franceses o con el propio rey José. Escuchábamos a José Calvo Pollato, buen compañero de este programa, le hemos entrevistado muchas veces, hablando de la salida en el siglo XIX de esos cuadros, ¿no? Después de la llegada de los franceses, en este documental de televisión española, La alegría del barroco. Precisamente Franco, una de las piezas por las que hizo ese intercambio, gracias a la intermediación, ¿no? A la mediación de Himmler en la Segunda Guerra Mundial, era traer la Dama de Elche, cosas del Cerro de los Santos, las coronas también de Guarrazar y la Inmaculada de Murillo. Exactamente. Precisamente. Y el hecho de que nosotros identifiquemos siempre a Murillo con esas vírgenes enormes tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. Él no pintó solo una Inmaculada Concepción, como esta, ¿no?, de los Venerables, o también llamada la Inmaculada Concepción de Soult. No, él pintó por lo menos 25. Dices, bueno, ¿por qué? Evidentemente no porque fuera un capricho suyo, porque dijera, bueno, tengo aquí un rato libre, voy a pintar otra Inmaculada. Es porque se la encargaban. Porque en aquella época, incluso ya antes, en el siglo XVI... No había fotocopiadoras, ya había que hacerlo a mano. No, y además él era muy escrupuloso en eso, porque en muchos talleres de pintura se hacían copias. Más o menos, en fin, se cambiaban pequeños detalles, pero eran copias. Pero prefería hacerlo él in situ. Exactamente. Él, por eso su calidad era muchísimo mayor que cualquier otro. Por eso también cobraba más que los demás. Bueno, ¿por qué la Inmaculada Concepción? Bueno, esto también es importante por ese aspecto sociológico que a mí me gusta dar a los cronovisores. Es decir, había una razón de ser. Por entonces... no se había declarado como dogma la Inmaculada Concepción. Esto se declara por el Pío IX en 1854, o sea que hasta el siglo XIX no se declara como dogma. Pero ya entonces, sobre todo a partir del siglo XVI y XVII, ya había rivalidades. Gente que decía que la Virgen había nacido sin mácula, es decir, había nacido sin el pecado original, y por lo tanto había que reconocerla como tal, y otros que no, pero dentro del mismo seno de la Iglesia Católica. Entonces, por una parte estaban los franciscanos, que sí decían que la Virgen era, pues eso, no había sido concebida con pecado, y por otra parte estaban los dominicos, donde decía que ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no entendían muy bien ese aserto religioso, porque ya digo, no se había declarado todavía como dogma. Y sin embargo, esto le afecta de una forma directa a Murillo. ¿Por qué? Porque son los conventos franciscanos los que le reclaman que pinte Inmaculadas Concepción. No hay ningún convento dominico que lo haga. Él tiene cuadros expuestos, me refiero a cuadros religiosos, en la catedral, pero también en conventos de dominicos, en conventos de capuchinos. De hecho, en un convento de capuchinos de Cádiz es donde sufre
un aparatoso accidente que se cayó de un andamio y lo que le provoca al cabo de unos meses la muerte, pero no verás ninguna Inmaculada Concepción en un convento dominico, porque ellos eran los que llamaban los maculistas, a diferencia de los inmaculistas. Esa rivalidad, que casi llegaban a las manos, se vivía y se notaba y se sentía en la Sevilla del siglo XVII. Por eso él pinta tantas Inmaculadas Concepción, pero para franciscanos, porque ya entonces ya se estaba declarando como fiesta de guardar ese 8 de diciembre, que es cuando se celebra la Inmaculada Concepción, porque el propio Felipe IV es el que establece esa fecha. Luego, con el tiempo, ya digo, un 8 de diciembre de 1854 es cuando se declara como dogma, pero en el fondo lo que está es santificando algo que por entonces no estaba muy claro dentro del seno de la Iglesia Católica, ni siquiera dentro del seno del Concilio de Trento, donde también hubo sus más y sus menos. Por eso era tan importante el 8 de diciembre, por eso fue tan importante el Milagro de Empel de 1585, donde la guarnición española que había de los tercios de Flandes encuentran un icono de la Inmaculada Concepción, lo encuentran el 8 de diciembre y ese día es el que se convierte en la onomástica de esta Virgen, que consideraban que era la patrona no solo de los tercios de Flandes, sino también luego de la infantería. Por eso era tan importante la Inmaculada Concepción, por eso él quería remarcar eso no solo como una imagen religiosa, sino como un icono, posicionándose a favor de los franciscanos en detrimento de los dominicos. Los dominicos nunca se lo perdonaron. Y al final lo avanzamos ahora un poco. Jesús Callejo, crononauta, la muerte de Murillo en 1682 viene dada por un accidente que también sufrían muchos otros artistas, ¿no? Están trabajando en las alturas, Sí. Subido a un andamio, pues resbaló, tropezó, un cataplum y... Sí, eso es lo que nos dice uno de sus biógrafos, que es Antonio Palomino. Hay otros que dicen que no, que él no pudo estar pintando eso en un andamio allí directamente, sino que posiblemente lo haría en su estudio de Sevilla. Pero bueno, si hacemos caso a la versión de Antonio Palomino, efectivamente, en los meses de 1681 es cuando él está pintando pues algo muy significativo, y ahora te voy a contar por qué. Son los desposorios místicos de Santa Catalina. De Satán, ha dicho de Satán. De Santa Desposorios Catalina. místicos de Satán. Sí, se le podía sacar punta a esto, ¿no? Pero vamos. ¿Por qué con este cuadro tiene esta mala pata, y nunca mejor dicho, porque al final se cae del andamio? Porque él tenía una cierta prevención, casi una superstición, y aquí entramos también en la leyenda. Dice que cuando él era joven, una gitana que deambulaba por los aledaños de la Catedral de Sevilla le hace la buenaventura y le dice: ten cuidado con las bodas, no vayas a ninguna boda, salvo la tuya, evidentemente, porque ahí encontrarás la desgracia. Entonces cuenta esa misma leyenda que él evitó ir a bodas de sus amigos pensando que en la boda es donde estaría su final. Claro, ¿qué es lo que estaba pintando justo cuando ocurre este accidente? Los desposorios místicos de Santa Catalina, es decir, una boda mística, pero una boda. Entonces él entendió que precisamente ahí estaba su final. Al cabo de unos meses él tenía una hernia, con lo cual la caída tampoco le ayudó demasiado, y como consecuencia de la caída pues acaba muriendo con 64 años de edad. Pero qué curioso que, si es cierta esa leyenda, al final se cumplió la maldición que le echó, bueno, más que la maldición, el pronóstico que le echó la gitana, que tuviera cuidado con estas bodas. Bueno, pues ese fue su último cuadro, que al final tuvieron que pintar y rematar sus discípulos, porque una cosa buena que él tuvo es que creó una escuela de pintura en Sevilla, junto con Herrera el Mozo, ¿no? Francisco Herrera el Mozo, que fue también otro coleguilla suyo, que se dedicó mucho a pintar, sobre todo en Madrid y en Italia. Bueno, pues esa academia de pintura generó unos cuantos discípulos, unos cuantos seguidores, que hicieron que la pintura de Murillo no muriera en el olvido. Sin embargo, al final, mira tú lo que son las cosas, el que quedó con fama fue Velázquez, fue muchas veces Zurbarán, y sin embargo Murillo se quedó un poco relegado a su Sevilla natal. Pero la trascendencia que tuvo Murillo fue muchísimo mayor en su época que la que tuvieron todos sus contemporáneos, como te acabo de decir. Fascinante la vida de Bartolomé Esteban Murillo, 1618-1682, casi por completo ese siglo de oro, el siglo XVII. Un siglo pues tachonado de grandes artistas en todos los campos del arte, ¿no? No solamente de la literatura, sino de la música, de la pintura, de la escultura, etcétera, etcétera, etcétera. Él ha sido el protagonista de nuestro cronovisor, junto con Jesús Callejo. Como siempre, Jesús, ten cuidado al bajarte del andamio. Sí, ahora, así vamos a tener una desgracia. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Ha sido todo un placer. Hasta la próxima semana.
Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La gente me considera un viejo zorro. Pero milagros, señores, todavía no puedo hacer milagros. General, ¿y si probáramos con un ataque fingido desde el sur para debilitar a las fuerzas inglesas de Tobruk? Descartado, eso es pura fantasía. No nos podemos dividir ahora. Señores, se trata de lo siguiente. Lo primero que tenemos que saber es cómo es realmente el reducto de Tobruk y cómo están articuladas las fuerzas inglesas allí. Segundo, sería interesante conocer cómo está la situación de los ingleses en el interior del país, en el delta del Nilo y en el Cairo. ¿Contamos con el movimiento egipcio de liberación? Es decir, ¿se levantaría el ejército egipcio contra los ingleses si nos plantáramos con nuestros tanques en Egipto, digamos, en el área del Alamein? Eso solo se puede estimar desde el Cairo. Exacto. Rommel llama a El Cairo, una película del año 1959, uno de cuyos fragmentos nos sirve de inicio para la charla que en los próximos minutos vamos a mantener en relación a uno de los momentos más álgidos, ¿no?, y violentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando hablamos precisamente de conflicto globalizado, conflicto mundial. No solamente pensamos en el viejo continente, que es quizá donde se concentra la mayor parte de elementos de guerra, ¿no?, sino también otros continentes como Asia y en este caso África, el norte de África, entre Libia y Egipto. En concreto en Libia se encuentra este espacio Tobruk del que hablaban los protagonistas de esta película. Rommel llama a El Cairo. Sangre y fuego en Tobruk es el título de la última novela de David López Cavía, que ya ha estado en otras ocasiones con nosotros, hablando precisamente de lo que más le apasiona, lo más le entusiasma, que es la Segunda Guerra Mundial. David, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. David, hemos estado escuchando, y lo planteas tú muy bien en tu novela Sangre y fuego en Tobruk, publicado por Círculo Rojo. Imagino que Tobruk sería precisamente uno de esos lugares estratégicos en Libia con los que controlar el Mediterráneo oriental, ¿no?, y el norte del continente africano. Por supuesto, de ahí que se produjesen pues numerosas batallas. Bueno, pues de hecho, cuando entra Rommel en escena en el norte de África, los británicos se baten en retirada, abandonan Libia. Sin embargo, van a dejar ahí una guarnición, fundamentalmente con soldados australianos, pues que va a aguantar un fiero asedio, ¿no? Y es que, claro, Tobruk se convirtió en un enclave, en un puerto fundamental, pues para mantener una campaña sostenida, una campaña continuada en el norte de África, y fundamentalmente desde el que tanto alemanes como italianos pues pudiesen invadir Egipto. Porque Libia fue durante muchos años un enclave vinculado al mundo italiano, ¿no? Precisamente Mussolini y pues estos componentes, ¿no?, contra los que luchaban los aliados, ese eje Alemania nazi e Italia, pues por eso tuvieron quizá esa presencia en este lugar. Sí, así es. Libia, pues bueno, al entrar Italia en la guerra, pues bueno, era una colonia italiana. Ahí, digamos, los italianos habían ido acumulando fuerzas muy superiores en número a las fuerzas británicas, y claro, pues dentro de esos sueños de grandeza de Mussolini, pues formaba parte la invasión de Egipto. Digamos que querían un poco, de alguna manera, emular las victorias alemanas en Europa. Lo que ocurre que, bueno, que a la hora de la verdad, pues la moral de combate del soldado italiano pues no era tan fuerte como la del soldado alemán. Y claro, cuando pasaron al contraataque los británicos, pues se llevaron un varapalo pues realmente estremecedor, y que forzó la intervención alemana en el norte de África, la llegada de Rommel al frente del Afrika Korps. ¿Quiénes son los que participan en este encuentro en Tobruk? Bueno, pues aquí en Tobruk, la verdad que no solo en Tobruk, sino en el norte de África, ¿no?, nos encontramos con
tropas de muy diversas nacionalidades. Por parte del eje nos encontramos con alemanes e italianos fundamentalmente, pero en el bando británico en Tobruk lucharon pues valientemente fundamentalmente los australianos, también hubo un batallón de soldados de Checoslovaquia, soldados de la Francia Libre, si no me equivoco, sudafricanos, bueno, y ya sí, por salirme un poco de Tobruk, pero en el norte de África, entre los comandos de Oriente Medio, pues también había una compañía de españoles que habían huido, digamos, pues del régimen, bueno, del régimen de Franco, sí. Imagino cómo sucede, por ejemplo, con esas extrañas alianzas, ¿no?, que se vieron en la Segunda Guerra Mundial entre americanos y los comunistas estalinistas, ¿no?, de la antigua Unión Soviética. La Alemania nazi también fue creciendo y extendiendo sus tentáculos por lugares, como escuchábamos ahora también en este corte, como Egipto, en donde los habitantes locales, en este caso los egipcios, sentían, ¿no?, la presencia de los ingleses ya como una invasión más allá de la época colonizadora. Recordemos que Egipto se independiza en el año 1922, pero esa independencia era absolutamente papel mojado, ¿no?, y los ingleses seguían teniendo un peso muy importante en todo aquello que se debatía y se hacía en Egipto. Así es, por ejemplo, ahí encontramos militares, ¿no?, que estaban conspirando contra los británicos. Entre ellos estamos hablando de Sadat y Nasser, quienes posteriormente pues fueron presidentes de Egipto, y bueno, pues intentaron establecer contactos, digamos, con el Abwehr, con el servicio secreto alemán. Al final todo quedó en nada, ¿no? Pero sí que estaba ahí un poco la amenaza que tenían en la retaguardia, ¿no?, los británicos. Y bueno, pues también ya no solo entre el propio ejército egipcio, ¿no? También pues los jóvenes nacionalistas egipcios en un momento de tensión, sobre todo pues cuando el 1 de julio, cuando es derrotado el ejército británico en la batalla de Gazala y ven que Rommel puede llegar a El Cairo, o ven una posibilidad más bien dicho, pues hubo varios grupos de jóvenes nacionalistas egipcios que salieron a las calles al grito de Rommel, Rommel. Creo que Canaris nos ha enviado a los hombres adecuados para esta tarea, Almasi y Epler. ¿Están aquí? Sí, mi general. Esperan en la antesala. Hágalos pasar. Capitán Conde Almasi. Capitán Epler. Imagino que ya se conocen. Coronel Ludinghausen, mi ayudante, Capitán Pope. Por favor, señores. Y Pope, asegúrese de que no nos moleste nadie. Descolgaré también el teléfono. Bien. Cuéntenos cómo han pensado llevar a cabo la tarea. Me voy a ahorrar los preliminares. Se trata simplemente de infiltrar a nuestro amigo Epler y a su radiotelegrafista en El Cairo utilizando un camino totalmente inesperado. Rodearemos a los ingleses. Si ustedes me lo permiten, les mostraré el plan en el mapa. Gracias. Primera etapa. Con 5 vehículos iremos por la pista Palificata en dirección Yalo. ¿5 vehículos para llevar a 2 hombres? Sí, mi coronel, no se puede hacer de otra forma. Podemos sufrir percances. Se puede romper el eje, podemos tener problemas con el motor, encuentros con el enemigo, la gente se podría poner enferma. En este nuevo corte de la película Rommel llama El Cairo, del año 1959, escuchábamos precisamente una conversación entre Rommel y Laszlo Almasi, que luego sería universalmente conocido por la novela El paciente inglés, que se llevó al cine a finales de los años 90 con tanto éxito. David López, autor de esta novela, Sangre y fuego, en el sitio de Tobruk, quizá el más importante que las propias desventuras bélicas que se estaban realizando allí. Quizá los protagonistas, con el paso del tiempo, han tenido muchísimo más peso, ¿no? La figura de Rommel, la figura de Almasi, precisamente, ¿no? Sí, sin duda. Desde luego, pues claro, uno va a la guerra del desierto y sobre todas las figuras, ¿no?, de esta guerra, pues sobresale la de Rommel, el zorro del desierto, primero pues porque era un general muy brillante, un auténtico genio de la guerra de movimientos, y además es que pues dirigía, bueno, o se esforzaba por llevar una guerra sin odio, ¿no? Digamos que no era una guerra tan sucia como la que se libraba en el frente ruso o en algunos momentos en Europa, ¿no? Por ejemplo, pues Rommel siempre mostró una gran caballerosidad con los prisioneros de guerra, ¿no? Y bueno, pues luego también ahí están
los líderes de las unidades de operaciones especiales, como David Sterling, que creó el Servicio Aéreo de Operaciones Especiales, el Servicio Aéreo Especial. Y bueno, pues este hombre pues al final se le considera o es considerado uno de los padres de las fuerzas especiales modernas, ¿no? También tenemos a Montgomery, ¿no? Que fue el gran rival de Rommel en el Alamein, y pues también su figura pues es una de las más destacadas de la Segunda Guerra Mundial. La figura de Rommel, ¿cómo surge? ¿Cómo nace? Porque claro, pensar en un alemán que de tierras frías, que se convierte precisamente, tú lo has definido, ¿no? Con ese arquetipo con el que ha quedado para la historia, el zorro del desierto. ¿Cómo se puede entender esa contradicción, esa aparente contradicción? Pues claro, ¿no? Al principio pensaban, ¿no? Los británicos infravaloraban a los alemanes, ¿no? Porque como tú bien apuntas, ¿no? Como alguien procedente de un lugar tan frío, ¿no? Como Alemania se desenvuelve también en el desierto. Pero ocurre que, claro, que Rommel era muy bueno en la guerra de movimientos, y claro, el desierto era el terreno ideal para que Rommel pues llevase a cabo sus operaciones con carros de combate. Y bueno, pues los británicos la verdad que recibieron una paliza tras otra, ¿no? Hasta tal punto que temían tanto a Rommel que intentaron organizar una operación con comandos en Libia para acabar con él. Precisamente este es el punto de partida de mi novela Sangre y Fuego en Tobruk. Uh-huh. Además, una época en la que imagino que también los servicios secretos, ahí hemos escuchado en el corte, lo decía antes, a Laszlo Almasi, una figura que sabemos que por su conocimiento del desierto trabajó para la Alemania nazi. Él era de origen húngaro, pero un enamorado de Egipto y del desierto, en donde bueno, pues desarrolló gran parte de su trabajo como explorador, aventurero, ¿no? y conocedor de este lugar. Digo que ese mundo de los espías debía de ser algo cotidiano y normalizado, ¿no? En esta época, y más en lugares tan agrestes y tan inaccesibles, en donde tenías que tirar precisamente de gente que lo conociera muy de cerca. Precisamente, como bien apuntas, Nacho, la guerra del desierto es la guerra de los aventureros. Por la parte alemana tenemos a Laszlo Almasi, que era un gran explorador del desierto, como tú bien dices, pues también un enamorado de Egipto. Y luego, pues por la parte británica tenemos al mayor Bagnold, que fue el creador del grupo de largo alcance del desierto, y gracias a estos hombres, por ejemplo, los británicos conocían todos los movimientos que hacían las tropas del eje a través de las carreteras del desierto. Precisamente también estos hombres, ¿no? Pues bueno, eran auténticos genios a la hora de moverse por el desierto, inventando, por ejemplo, la brújula solar, que les ayudaba pues a orientarse en un terreno tan monótono, ¿no? Y tan difícil por el que era tan difícil de navegar. Uh-huh. Ya te iba a hacer una pregunta un poco más personal, David. Uh-huh. Tú conoces, tu formación no es como historiador, pero eres un perfecto conocedor de esta época, de la Segunda Guerra Mundial. Y te iba a preguntar dos cosas, ¿no? ¿Por qué tu pasión por la Segunda Guerra Mundial? Y luego imagino que tendrás tus personajes preferidos, ¿no? Porque en muchas ocasiones sucede con la Segunda Guerra Mundial, sucede quizá como con la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que hay mucha gente que sigue a los malos, ¿no? A Darth Vader y a las tropas imperiales, y los toma como iconos, como referentes, ¿no? Aunque saben que son el prototipo del mal. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los aliados vencedores, siempre hemos visto a los alemanes como los malos, ¿no? Y sin embargo hay mucha gente que los sigue y los estudia con pasión, precisamente por el interés histórico que tienen, ¿no es así? Sí, bueno, en primer lugar pues el interés por la Segunda Guerra Mundial, porque me parece un conflicto apasionante que explica muchísimas de las actuales situaciones, y bueno, incluso productos de uso cotidiano que tienen su origen en la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, esto lo explicaba muy bien uno de mis prologuistas, que es Jesús Hernández, por ejemplo, que explicaba que los ganchitos de queso pues tienen su origen en los excedentes de queso que les sobraron a los americanos. Y bueno, pues el tema de pues bueno, esta fascinación, ¿no? Por algunos de los personajes que tiene, aunque yo escribo más bien desde el lado aliado, ¿no? Pero al fin y al cabo pues no deja de ser, ¿no? Pues fascinante, ¿no? Las peculiaridades, los rasgos de estos personajes. Siempre queremos saber más, ¿no? de historias tan poco corrientes y que bueno, pues que han tenido un peso en la historia brutal, que han sido personajes decisivos, ¿no? Más allá del bando en el que luchasen.
Muy bien, David, recomendamos desde aquí esta novela Sangre y Fuego en Tobruk, de David López Cavia, publicado por Círculo Rojo. David, enhorabuena de nuevo por tu trabajo y, como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias, un placer. ¡Que aquí hay algo! ¡Es la cabeza de una mujer! Vete a casa del médico y dejas dicho que se venga para aquí en cuanto pueda. Dile que hemos encontrado algo en la tierra. Ser Historia, con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. Cadena Ser. Candela, bienvenida una semana más a Ser Historia. Hola Nacho. ¿Qué tal? Nos traes una nueva propuesta literaria. Ya te lo dije la última vez, pero ¿sabes que está teniendo mucho éxito tu sección? ¿Le gusta mucho a la gente? Sí, bueno, mi madre me lee a veces algunas críticas. Críticas buenas, ¿no? Sí. Claro que sí. Y en esta ocasión nos traes 2 libros, ¿no? El primero de ellos, La prehistoria. Respuestas rápidas para preguntas incendiosas. Ingeniosas. Me tiene que corregir Candela, claro que sí. Es que no llevo gafas, sí que las llevo, pero bueno. Respuestas rápidas para preguntas ingeniosas. Es la 3ª edición, está publicado por la editorial Vox. ¿Qué nos vamos a encontrar, Candela, en este libro, La prehistoria? Pues es un libro que contiene, es como tipo cuaderno y contiene muchas preguntas con sus respuestas. Por ejemplo, si los prehistóricos iban al colegio, qué es la arqueología y ese tipo de cosas. Y además me consta que tú estuviste en Atapuerca hace relativamente poco, imagino que lo habrás visto. ¿Lo viste antes de ir allí o lo viste después? Yo este verano fui a Burgos con mis padres. Ajá. Y fuimos al Museo de la Evolución Humana y después fuimos a Atapuerca. Tenía una guía muy maja que se llamaba Ángela, que estuvo con nosotros sí, hace poco en el programa, sí. Y explicaba todo muy bien, así que pues yo me interesó mucho. Y entonces luego les pedí a mis padres si me podían comprar un libro sobre la prehistoria. Y de ahí vino ese. Está dividido en 3 categorías. La primera, tierra, animales y humanos. La segunda, vida paleolítica. Y la última, del neolítico hacia la historia. A mí me gusta porque es como un cuaderno, lo decías ahora, parece una caja, tiene la solapa que se abre y, como sucede siempre con los libros que nos traes, los dibujos son maravillosos, ¿no? Sí. Y además no solamente te permite aprender historia de la prehistoria, sino también de otras cosas curiosas, ¿no? Como veo aquí, para concienciar también sobre el cambio climático, el peligro que tiene la Tierra en algunos puntos, clases de animales que todavía siguen existiendo y animales desaparecidos. Un buen libro, ¿no? Sí. Sí, muy bien, Candela. ¿Algo más que añadir de la prehistoria? No. Que fueron muchos años, ¿no? La prehistoria, fueron muchos años. Me mira con cara de desconcierto. Y el siguiente libro que nos traes es una biografía, ¿no? Genios de la ciencia, Einstein, el genio de la luz. Sí, sus autores son Jorge Alcalde y Miguel Pan. Y como bien has dicho antes, pertenece a la colección Genios de la Ciencia. Y no sé si recuerdas que te he traído varios de esos. Sí. Como el de Tesla, el de Elise Meitner y mi preferido, el de Hipatia. Hipatia de Alejandría, claro que sí, está publicado por Vegeta Unicornio y nos vamos a encontrar pues la vida de uno de los científicos más importantes del siglo XX, porque recordemos que Candela, nuestra protagonista de esta sección de los libros de Candela, a ti te gusta especialmente la ciencia. Sí, este libro explica la vida de Einstein, pero como si estuviese contado por el sol. Explica que Einstein nació en Alemania en 1879 y pues que sus asignaturas preferidas eran las matemáticas y la música. De hecho tocaba el violín y le venía muy bien que esas fueran sus asignaturas preferidas, puesto que su padre trabajaba con los números, era matemático, y su madre era pianista. Decían que Einstein era muy preguntón de pequeño. Como tú. Pero ¿Me recuerda a alguien? Pero no preguntaba
cosas que preguntaban otros niños. Hacía preguntas como ¿por qué la luz que viene del sol nos da calor? ¿Por qué las brújulas siempre apuntan hacia el norte? Etcétera. En 1921 le dieron el Premio Nobel de Física porque dio la explicación de por qué la luz puede ser utilizada para generar electricidad. Y en 1955 falleció con 76 años. Antes decías que a Einstein sus asignaturas preferidas cuando iba al colegio eran las matemáticas y la música. ¿Cuáles son las tuyas, Candela? Pues... No sabrías qué elegir. ¿Te gustan todas? Claro. No, pero si te tuvieras que quedar con alguna, ¿con cuál te quedarías? Pues no sé, con informática. Bueno, informática. Que antes se me ha olvidado decirlo, ¿sí? Que Einstein creó la teoría de la relatividad, que es la fórmula E igual a mc al cuadrado, que significa energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Yo creo que el 90% de los que nos están escuchando se han perdido. Solamente Candela ha entendido la fórmula de la relatividad, prácticamente. No, pero qué gran personaje, Einstein. Y además es uno de esos iconos de la ciencia del siglo XX que nos ha ayudado. Fíjate, al igual que Tesla, que es otro de tus favos, me consta. Tesla es otro de tus favos. La teoría de la relatividad y los aspectos de la luz con los que él trabajó son prácticamente elementos cotidianos, ¿no? de nuestra vida, y es lo que nos hace que estos científicos que sean tan cercanos a nosotros. Muy bien, Candela, pues nos has traído 2 libros, vamos a recordarlos. Einstein, el genio de la luz, y la prehistoria, respuestas rápidas para preguntas ingeniosas. Ingeniosas, no ingeniosas, como decía yo al principio. En este caso publicado por Vox, el de la prehistoria, la editorial Vox, y el libro de Einstein por Vegeta Unicornio. Pues como siempre, Candela, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Con el sonido de matraces, de extraños aparatos en un laboratorio, siempre nos imaginamos quizá el mundo de la alquimia o de la ciencia en la Edad Media y en el Renacimiento de una manera parecida, ¿no? En el sentido de que quizá hoy todo ello lo vemos como imbuido en el mundo de la superstición, y sin embargo en aquella época todo eso era ciencia y era la manera más tangible, más factible de acercarse a un conocimiento que estaba todavía por descubrir. Me gustaría compartir con todos ustedes, con todos vosotros, un personaje fascinante. Bernard Palissy es quizá el referente de la ciencia en nuestro vecino país, en Francia. Aquí hay que reconocer, yo mismo tengo que reconocer que solamente había escuchado un par de referencias sobre él, pero el otro día, adentrándome un poco en su biografía, he descubierto que era fue un personaje fascinante, navegando a contracorriente, absolutamente, en ese siglo XVI, en el que ya en España sufríamos muchos aspectos de cómo la religión iba marcando, ¿no? el devenir de muchos acontecimientos de lo que luego a la postre se convirtió en la ciencia. Para descubrir la figura de Bernard Palissy, os recomiendo desde aquí una novela interesantísima, El quinto elemento, publicado por la editorial Sicomoro, cuyo autor, José Manuel Echevarría, ya comparte con nosotros micrófono aquí en Ser Historia. José Manuel, bienvenido a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Usted es microbiólogo, es especialista en virus y por esta biografía novelada imagino que también un entusiasta de la historia y de esos protagonistas de la historia, ¿no?, que han marcado un poco el devenir de la ciencia, ¿no? Y Bernard Palissy, nacido en 1510 y fallecido en 1590, ahora ahondaremos un poco en su biografía, abarcó prácticamente todo el siglo XVI, es quizá un referente, ¿no?, un referente científico, humano, de una historia de lucha por intentar conocer, a pesar de los obstáculos que le ponía la religión y la sociedad de la época. Palissy, un personaje fascinante, ¿no es así? Fascinante, completamente. En Francia es un referente realmente. A él se le conoce básicamente como artista, porque él fue el primero que consiguió hacer algo parecido a la porcelana china, ¿no?, en Francia, y se le conoce mucho por eso. Y en Francia también como sabio en general, ¿no? Fuera de Francia la verdad es que es un personaje enormemente desconocido, ¿no? Y sin embargo un personaje fundamental para la historia natural, ¿no? Por eso me interesé por él y es el protagonista de esta primera novela de naturalistas. Porque usted lo decía ahora, él fue ceramista, pero yo me atreveré a decir que podría haber sido fontanero, cualquier otro oficio, porque a él lo que le interesaba era un poco la naturaleza, ¿no?, la ciencia, el conocimiento. Tenía muchas inquietudes que iban más allá de ese trabajo de por sí más, que tiene también mucho de científico, ¿no?, como veremos ahora, ¿no?, pero bueno, que las inquietudes superaban un poco el trabajo diario, ¿no?, con el que se ganaba el pan, ¿no? Sí, Palissy fue un auténtico hombre del Renacimiento, ¿no? Por ejemplo, muy poca gente sabe que Leonardo da Vinci, ¿no?, escribió por ahí en sitios sueltos cosas parecidas a las que escribió Palissy de una manera más sistemática, ¿no? Pero bueno, los hombres del Renacimiento eran así, efectivamente eran personas que tenían cierta dispersión, diríamos ahora, ¿no?, en su interés, pero que se interesaban por todo, ¿no? Palissy fue un personaje exactamente de estas características y sí, fue artista como pudo haber sido cualquier otra cosa, ¿no? Era sobre todo una mente inquieta, y un hombre con una voluntad absolutamente de hierro, con muchísimo tesón, ¿no? Ese trabajo como ceramista, en la cerámica, como decía usted al principio, le llevó a lograr una pasta muy similar a la loza china, que de alguna manera, yo lo decía al principio también, era un poco de jugar a la alquimia, ¿no?, con esos potingues, con esos elementos, ¿no? Nos lo tenemos que imaginar en ese laboratorio que escuchábamos al principio, rodeado de todos esos elementos, burbujitas, ¿no?, un poco fantástico, pero la vida era así, ¿no? Bueno, tanto es así que para conseguir el esmalte blanco, ¿no?, como él le llamaba, ¿no?, pues invirtió más de 10 años, ¿no?, y quemó un par de veces su casa, porque tenía que utilizar unos hornos a unas temperaturas altísimas, que solamente los tenían los vidrieros, ¿no? Él sabía hacerlos, pero le fallaron en un par de ocasiones y bueno, y al final, durante una temporada, su familia se fue de casa y él estuvo trabajando solo, ¿no?, en medio de la depresión, ¿no? Me imagino que muchos de esos elementos también serían peligrosos. Claro, hoy trabajan ustedes con el laboratorio, con guantes, con máscaras, pero en aquella época todo eso se desconocía, ¿no? Y ahora, venga, vamos a adelantarnos un poco. Los vapores de mercurio, ¿no?, pues hicieron enfermar seriamente, ¿no?, a más de un alquimista o químico de la época. Y lo comentaba también, el siglo XVI es la época de la aparición de numerosas herejías, entre comillas, esa lucha del protestantismo, una nueva religiosidad, y a Palissy le tocó convivir con todo ello. ¿Cómo combinaba la ciencia con esa nueva religión tan ortodoxa? Bueno, Palissy nació católico, claro, porque cuando él nació Francia era católica, todavía la reforma no existía, ¿no? Y él, por voluntad propia, se alineó con los reformistas, ¿no? De tal manera que fue condenado por hereje a muerte 2 veces. Ninguna de las 2 condenas se ejecutó, aunque la segunda pues le costó la prisión hasta el final de su vida, ¿no? Bueno, sus biógrafos no resaltan demasiado esto, porque cuando uno estudia al personaje se da cuenta de que Palissy no pudo ser un calvinista al uso, ¿no? Y que fue más bien una persona comprometida con el análisis de la realidad a través del razonamiento y la experimentación, ¿no? De manera que, claro, eso estaba muy fuera de
del concepto de la verdad revelada, que rezaba tanto para unos como para otros. Es decir, ¿no? Si fanática era la Iglesia Católica en algunos aspectos, entonces no digamos Calvino en Ginebra, ¿no? Que quemó por hereje a Miguel Servet, ¿no? Sin ir por más ejemplo, lejos, ¿no? sí, sí. Entonces fue una época muy convulsa, por eso, porque la Reforma Protestante fue mucho más que un movimiento religioso, ¿no? Fue, digamos, una parte de la política de la época. A Lutero se le aprovechó en el seno del imperio, ¿no? Para pararle los pies al emperador, ¿no? Porque es que resulta que el emperador Carlos quería ser de verdad el emperador, ¿no? Y eso, pues mucha gente, sobre todo en Centro Europa, ¿no? Y tal, príncipes electores, no estaban dispuestos a pasar por ahí. Bueno, el interés de todo esto es espectacular, ¿no? Ujú. Cuando uno se pone a escribir sobre un personaje de esta época, está todo imbricado, ¿no? Entonces es muy divertido. ¿Cómo veía la religiosidad de la época esos avances de la ciencia? Imagino con mucho recelo, con mucho miedo, de que aquí nos van a desmontar el chiringuito, se nos caen los pilares de la iglesia, del pensamiento, de la filosofía. Imagino que los científicos, ya fueran católicos o protestantes, calvinistas, etcétera, eran todos herejes, ¿no? Bueno, no necesariamente. O sea, hay que tener en cuenta que el científico del siglo XVI, XVII no es el científico del siglo XX, XXI, ¿no? Que básicamente, salvo excepciones, por supuesto, es agnóstico, ¿no? Entonces, no, estamos hablando de gente que era religiosa, ¿no? Y que por lo tanto era muy respetuosa con las tradiciones de su religión, ya fuera la que fuera, y se ocupaba muy bien, ¿no? En que las cosas que decía, no contradijesen de una manera obvia, ¿no? La verdad revelada, ¿no? No todos eran así, por supuesto, había excepciones, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, pues personajes como Hooke, ¿no? Pues bueno, les importaba de un pimiento, ¿no? Pero no es el caso de Palissy, ¿no? Él era un hombre muy religioso, ¿no? Con una profunda religiosidad, ¿no? Que trataba en todo momento de que lo que él deducía, ¿no? pudiera acomodarse de alguna manera a lo que su religión le decía, ¿no? Esto a veces les hacía bailar en la cuerda floja, claro, como es natural, ¿no? Y una de las cosas interesantes que tiene leer a este tipo de personajes es ver, ¿no? cómo se debaten en esa difícil, ¿no? Cuestión, ¿no? De tratar, ¿no? de acordar una cosa con otra. Uh-huh. Imagino, lo desconozco, es una pregunta que lanzo desde la más absoluta ignorancia. ¿Los científicos en aquella época tenían contacto entre sí, se escribían cartas? Imagino que intercambiarían ideas, se robarían ideas también, ¿no? No tanto en el siglo XVI como en el siguiente. En el siglo XVI todavía los científicos estaban muy aislados unos de otros, ¿no? Es en ese momento, ¿no? A finales del siglo, cuando la ciencia empieza a ejercitarse en un idioma común, ¿no? Y entonces los científicos de formación, los que han ido a la universidad, ¿no? y tal, empiezan a hablar entre sí en latín, ¿no? Uh-huh. Una de las razones por las que Palissy... Bueno, el latín se utilizaba también en la diplomacia, era como sí, el inglés claro, de la época. Era la lengua franca, ¿no? en Europa, ¿no? Entonces uno de los problemas que tuvo Palissy, ¿no? es que él era un hombre de una familia muy humilde, hijo de artesanos, de un pueblecito, no tuvo una educación universitaria y él no sabía latín, ¿no? Por lo tanto, lo que escribía lo escribía en francés. Fuera de Francia, nadie podía leer eso, ¿no? Uh-huh. Esto cambia esencialmente en el siglo siguiente, cuando ya las universidades empiezan a tener una gran entidad, los científicos con formación universitaria, todos saben leer latín y escribir en latín y hablar en latín, y entonces el latín y la imprenta, las dos cosas, ¿no? hacen que la comunicación empiece a funcionar, ¿no? Uh-huh. Claro, si vivieran hoy, ¿no? pues no se lo podrían creer, ¿no? Claro, cuando uno puede comunicarse con cualquiera en tiempo real, ¿no? a través de los métodos electrónicos. Esto es una especie de milagro que entonces ni se sospechaba que pudiera ocurrir, uh-huh. ¿no? Bernard Palissy es un referente en la historia de la ciencia en Francia. ¿En España podríamos encontrar algún paralelo, algún personaje importante de la misma talla? Bueno, en parte Miguel Servet lo fue. Uh-huh. Servet fue el primero que descubrió, que propuso, ¿no?
que la sangre circulaba por los pulmones y que entonces ahí se producían intercambios, ¿no? Y que por lo tanto el corazón probablemente lo que hacía era impulsar la sangre por los vasos, ¿no? Esto, dicho así, puede dar una impresión equivocada, porque entonces dices, bueno, entonces Servet descubrió muchas cosas. Pues no exactamente, porque era un hombre del siglo XVI. Y entonces, a continuación, lo que dijo que pasaba en los pulmones es que el alma que residía en la sangre se purificaba, ¿no?, con el aire en los pulmones. Lo cual evidentemente es mezclar ciencia con metafísica, pero es que esto era una constante en el siglo XVI y lo siguió siendo prácticamente hasta finales del XVIII. Aquí, haciendo un inciso, ¿no?, pues una de las cosas que Palissy hace en su labor de reflexión sobre la naturaleza, ¿no?, es decir que hay dos clases de agua, ¿no? El agua común y luego otra que no se ve, ¿no?, que le llamó agua generativa, ¿no?, que es la que hace que aparezcan cosas, ¿no? Bueno, esto es metafísica pura, a eso le llamo el quinto elemento, porque claro, si hay dos clases de agua, pues entonces no hay 4 elementos, sino 5. Un poco, ¿no?, filósofo presocrático, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, por eso la novela se llama así. No, bueno, pues yo encontré hace poco una obra muy conocida entre los químicos de finales del siglo XVIII, de un francés discípulo de Lavoisier, es decir, ya en plena ciencia del siglo de las luces, que por excepción, ¿no?, hace una mención a Palissy en una de las páginas del libro, ¿no? Y este señor, insisto, un hombre de la escuela de Lavoisier, ¿no?, que escribe un libro que se considera fundamental para la nomenclatura de la química actual, pues habla del quinto elemento de Palissy y lo cita como si fuera una realidad de la naturaleza, ¿no? Es decir, a las puertas del siglo XIX todavía ese tipo de conceptos pues se manejaban en ciencia. La figura de Bernard Palissy, 1510-1590, que recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo descubran a través de esta biografía, una biografía novelada de este naturalista francés, El quinto elemento, publicado por la editorial Sicomoro. José Manuel Echevarría, microbiólogo y autor del libro. Muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, encantado de estar aquí. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la SER, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. El sol despunta por el horizonte. El aire es limpio y claro a estas horas, como lo ha sido día tras día desde hace miles de años. Carter está preparado. Sí. Lord Carnarvon, tu amigo, un paso detrás de ti, te cubre la espalda. Entraré con usted, Carter. La valiente Lady Evelyn, a tu lado. Cuando quiera empezamos, señor Carter. Y Ali, el mejor de tus obreros, te ayuda a abrir el camino. Recuerda esta foto, Carter. Es el momento más importante de tu vida. Vamos. ¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo? Dios mío. Sí. Cosas maravillosas. Así describía nuestra compañera Mona León Siminiani en una cronoficción maravillosa hace un par de años cómo fue el descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Es una historia que en estos meses podemos recrear en Madrid, los que tengamos la suerte de vivir por aquí, los que nos podamos acercar también a IFEMA a disfrutar de esta exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que podremos ver y disfrutar, como digo, hasta el próximo 19 de abril del año 2020. Esther Pons, bienvenida de nuevo a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Esther Pons es la comisaria de esta exposición. Ella es conservadora también del Museo Arqueológico Nacional del Departamento de Egiptología y también, junto con Maite Mascort, es codirectora de la expedición en Oxirrinco, de la que tendremos oportunidad de hablar dentro de unos pocos meses, Esther, cuando estéis a punto de ir para allá. Pero ahora vamos a centrarnos en la exposición de Tutankamón. Es una recreación de la tumba, pero no deja de ser quizá una de esas secuelas, ¿no?, de la famosa egiptomanía o tutanmanía que ya se creó en los años 20, hace prácticamente un siglo.
Bueno, la verdad que sí. Lo que se ha intentado hacer es con alrededor de unas casi 1.500 piezas a tamaño real y desde luego de muy buena calidad, porque se ha hecho con artesanos especializados de Egipto y han tardado mucho, casi 5 años en hacerlo, pues lo que se ha intentado hacer es una recreación de lo que, con estas réplicas, de lo que Howard Carter encontró cuando en 1922 descubrió la tumba de Tutankamón. Ese descubrimiento pues abriría por supuesto pues las puertas pues un poco a la egiptomanía que hoy conocemos, claro. Además, está muy de moda también por la concienciación que hay por el cuidado del patrimonio, por la conservación del patrimonio, por la conservación, el realizar réplicas itinerantes, como es esta exposición, en el propio, junto a la casa de Howard Carter, en el Valle de los Reyes, hay una réplica maravillosa de la tumba realizada por una empresa española, Factum Arte. Este también es un poco el futuro, ¿no?, de la conservación del patrimonio, es decir, no cerrar los lugares originales, pero también expandir una serie de réplicas, de copias prácticamente exactas que ayuden al visitante a tener un conocimiento muy cercano de lo que es esa realidad histórica. Pues sí, bueno, el objetivo primero de cualquier país, por supuesto, es poder conservar su patrimonio y cuidarlo y restaurarlo. En el caso de Egipto y en el caso concreto de Tutankamón, bueno, es muy difícil que muchas de las piezas salgan, las piezas de la tumba, esas casi 6.000 piezas, pues salgan a una exposición temporal, bueno, porque pues por el propio patrimonio, porque es muy costoso el seguro, y por el miedo a que sufra pues algún percance que evidentemente puede sufrir. Y las réplicas permiten pues que primero que sean vistas por todo el mundo, y si son de muy buena calidad, pues evidentemente la gente se haga una idea de cómo son esas piezas reales, que ahora pues o no se pueden ver todavía, o se verán en el futuro, o no pueden acceder al país donde están, en este caso Egipto, pues no pueden ir, pues es la manera de que lo puedan ver y se pueda guardar pues ese patrimonio. De hecho, ya has hablado pues esta réplica que está junto a la casa de Howard Carter, pues bueno, pues es una réplica, real de cómo es sobre todo la cámara funeraria de la tumba de Tutankamón, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se ha tratado es de que con todas esas réplicas, en una primera parte de esta exposición, se vea cómo encontró las piezas Howard Carter, estaban amontonadas, unas encima de las otras, etcétera, cómo las encontró. Y luego ya en una segunda parte de la exposición se ven totalmente individualizadas, es decir, el visitante puede ver, el espectador puede ver ya con mucho más detalle cómo son esas piezas, lo puede, porque están dispuestas en medio de las salas, y entonces todos los detalles, los jeroglíficos, cómo era la joyería, etcétera, bueno, pues lo puede disfrutar. De otra manera no podría hacerlo así si no hubiera réplicas, evidentemente. Una de las virtudes que tiene esta exposición, Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que recuerdo podemos ver en IFEMA hasta el próximo 19 de abril de 2020, lo comentaba con un amigo común, José Ramón Pérez Acino, profesor de egiptología en la Universidad Complutense de Madrid, y es que ha sabido captar de una manera extraordinaria el brillo del oro. Es decir, es muy difícil en réplicas conseguir precisamente ese brillo de oro casi natural, ¿no?, que es lo que fascinó hace generaciones a todos los que pudieron ver la tumba in situ en el momento del descubrimiento. Realmente se ha dicho es una réplica a tamaño real, pero además de una calidad excelente. O sea, es que se pueden hasta traducir los jeroglíficos, no son inventados, son los que hay en las cámaras, en las capillas funerarias, en cualquier objeto que tenga escritura jeroglífica, pues lo han copiado exacto como están las piezas originales de la tumba de Tutankamón, y realmente han sabido buscar y encontrar cuál es ese color exacto del oro, cómo es ese color, bueno, así, con ese brillo, etcétera. Bueno, pues lo han sabido plasmar en esas copias. Además, imagino que la documentación, en el caso de las fotografías de Harry Barton o del propio Carter de la época, y algunas de ellas, incluso de Lord Carnarvon, que era uno de los aficionados a la fotografía, han ayudado, ¿no?, a contextualizar todas esas piezas en una cámara, en la antecámara que está reconstruida en la exposición, en la propia cámara funeraria. Toda esa documentación ha ayudado un poco no solamente a conocer la historia del descubrimiento, sino a hacer esta exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros.
Bueno, más que poco ha ayudado muchísimo, porque con las imágenes que hizo Barton, que llegó a hacer unas 2.500, 2.800 imágenes, pues se puede ver cómo estaba en ese momento las piezas, cómo estaban colocadas unas encima de las otras, cuál era su disposición, cuántas había en cada una en la antecámara, que fue la primera cámara que vio Carter, que hizo ese pequeño agujerito en la parte superior izquierda y que dijo, veo cosas maravillosas, porque lo que vio fue lo que en principio le pareció objetos todos de oro, luego muchos de ellos pues están recubiertos con una lámina de oro, pero también hay muchos de oro, ¿no? Entonces el espectador, el visitante que viene a la exposición verá la antecámara con todos esos objetos, verá la cámara funeraria, que como con las 4 capillas que fue abriendo Howard Carter, y dentro de una estaba la otra, luego la otra, hasta que llegó al sarcófago, y finalmente abriendo la tapa del sarcófago se encontró con los ataúdes, que también abriendo uno por uno pues acabó encontrando el de oro, y dentro, por supuesto, la momia de Tutankamón con su máscara, ¿no? Todo eso el espectador lo puede ver cómo estaba, realmente gracias sobre todo a las imágenes que tenemos. Si no, pues hubiera sido muy muy difícil, por mucho que Carter nos hubiera contado lo que encontró, es difícil luego de plasmarlo si no ves las imágenes. Nadie podía imaginar el alcance de nuestro descubrimiento, ni siquiera nosotros mismos. Cuando corrimos los pestillos de la gran capilla y las puertas se abrieron ante nosotros, nadie pudo evitar sentir la emoción de los siglos atrapados en aquella estancia. Vivir el ritual sagrado de un rey de Egipto congelado en el tiempo, tal y como había vivido 33 siglos antes de que llegáramos. Ahí está Carter. Él está ahí. El sarcófago. Y dentro, la máscara de oro del joven rey, sobrecogiendo a siglos de historia con su expresión de tristeza serena, su sonrisa cargada de enigmas. Al mirar a sus ojos rasgados, lo sentí. Una poderosa conexión, una fuerza que unía aquella mirada, aquel mundo del que él provenía, con el mío. Nuestros ojos mirándose a través de océanos de tiempo, siglos resumiéndose en escasos centímetros. Tenía razón, Carter. Ha hecho usted el hallazgo más impresionante de la historia. Y de repente, 3.300 años no me parecieron tantos. Escuchábamos un nuevo fragmento de esa cronoficción, esa dramatización escrita por Mona Leon-Siminiani en relación al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, y en palabras del propio Howard Carter, cómo fue ese momento tan intenso en el que se enfrentó ojo con ojo mirando al rostro de la máscara de ese faraón niño. Esther Pons, comisaria de la exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros. No sé si estarás conmigo, yo lo hablé en su momento con Jaromir Malek, la idea de que quizá Tutankamón ha sido un personaje tan público, ha alcanzado tantas cotas de celebridad en la divulgación científica, que luego realmente la propia investigación científica no ha hecho mucho hincapié en su historia y sobre todo en los objetos, ¿no? Y ahora en los últimos años Nicholas Reeve, por ejemplo, ha sacado, que podemos estar de acuerdo, ¿no?, en que sea o no la tumba de Nefertiti la que se prolonga más allá de esas cámaras, en la cámara funeraria de Tutankamón, pero hay muchos detalles de las pinturas de la cámara o de los propios objetos que hablan de una reutilización, que hablan seguramente de objetos utilizados para el culto funerario de una mujer y que fueron reutilizados por Tutankamón y que habían pasado prácticamente desapercibidos durante casi 100 años. Bueno, sí es verdad que muchos de los objetos no estaban destinados a Tutankamón, evidentemente. Lo sabemos por el estilo de los objetos, y bueno, porque en algunos casos es que está escrito el nombre. Por lo tanto, se sabe que no estaban destinados a él. Si realmente sabemos que por el tamaño de esta tumba, que no es muy grande, tendrá unos 100 metros, pues bueno, es demasiado pequeña para un faraón. Bueno, Tutankamón murió antes de tiempo, no le tocaba morir con 19 años, y posiblemente, pues bueno, esta era una tumba donde pudieron enterrarla. De hecho, solo la cámara funeraria tiene una decoración pictórica en sus paredes, pero tampoco podemos decir a quién pertenecía.
¿Que había objetos destinados a una mujer? Sí, evidentemente. Yo creo que todavía queda mucho por buscar, porque en eso sí tenía razón. Se ha hablado mucho pues de la leyenda de Tutankamón, de lo que se encontró, etcétera, pero poco se ha estudiado de los objetos en sí. Su estudio ha sido a veces ha quedado eclipsado, pues por toda esa idea de esta tumba, con todo lo que se ha encontrado, con objetos de oro o recubiertos de oro, con tantas joyas, y se ha olvidado pues también un poco la parte histórica, que creo que es importante, del estudio de las piezas. Así que yo espero que eso sí sirva para que, sobre todo ahora que estas piezas van a ir, todas las piezas de Tutankamón, al nuevo museo, pues que se pueda ya hacer un estudio muchísimo más exhaustivo de todas las piezas que se han encontrado, que son muchas, y que todas de alguna manera u otra pues forman parte de esta Juar y que son importantes, que no se puede olvidar algunas porque nos puedan parecer menos relevantes, sino que el estudio tiene que ser conjunto y exhaustivo. Me decía Jaromír Malek, este egiptólogo británico de origen de la antigua Checoslovaquia, que por ejemplo hay objetos tan populares como la propia máscara de Tutankamón, que todavía están inéditos, no han sido publicados de una manera científica. Es decir, lo podemos ver en portadas de revistas, en portadas de libros. Yo incluso he sacado algunos libros con la portada de la máscara de Tutankamón, y todavía son piezas que no están publicadas desde un punto de vista científico, con la traducción de los textos. Sabemos que hay un pasaje del libro de los muertos en la parte posterior de la máscara, pero poco más, ¿no? Eso añade también un poco a ese halo de misterio, ¿no? De enigma que rodea al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Nosotros hemos criticado aquí en muchas ocasiones la famosa maldición de Tutankamón, que es una invención moderna, ¿no? A partir, hay que reconocerlo, de muertes reales, pero una invención moderna. Pero no sé si estarás conmigo, Esther Pons, en que todo ello forma parte, desde un punto de vista antropológico, del propio descubrimiento. Es parte de la historia de la arqueología, y que si quitamos una de esas partes, pues quizá pierde gran parte de su encanto y una de las maneras que tiene de llegar al gran público. Sí, yo creo que por esa razón, pero creo que esa ha sido una de las razones por lo que no se ha decidido el estudio de cada una de las piezas. Queda mucho más, no sé si es la palabra más correcta, pero es como más espectacular hablar de todo lo que se ha encontrado en la tumba, pero no hacer un estudio exhaustivo de las piezas, por si acaso, entre comillas, a lo mejor perdía a veces esa importancia, porque no todas las piezas son de Tutankamón. Y entonces eso ha hecho durante estos 100 años, casi que va a hacer, que se estudie o que se hable de algo general, de la Juar funeraria de Tutankamón, con todas sus piezas, con el material en el que ha sido elaboradas, etcétera, y además la buena calidad de todas sus piezas. Pero lo que tú dices, no se ha estudiado la máscara, no se han estudiado las capillas realmente bien, y otra serie de objetos. No, la máscara aparece en todas partes, hasta en los folletos de turista. Es el icono, entre comillas, del patrimonio de Egipto, donde ellos además les gusta mostrarlo, porque es lógico, es una máscara que no tienen otra igual, pero no se ha estudiado. Pues esta yo creo que ha sido la idea en general, la tumba, el tesoro. Pero ¿qué pasa con las piezas? No se han estudiado, no se tienen un rigor científico de cada uno de estos objetos, que sería muy interesante que realmente permitieran hacerlo, que no lo sé hasta qué punto también les puede interesar, yo no lo sé, pero sí sería interesante que se hiciera. Muy bien, recomendamos a todos los que nos están escuchando que visiten esta exposición Tutankamón, la tumba y sus tesoros, que van a quedar cautivados por la magia y el misterio del antiguo Egipto, la magia y el misterio de Tutankamón, el gran descubrimiento de Howard Carter ese 4 de noviembre de 1922 con el primer peldaño, y seguro que se plantean ir a Egipto y conocer in situ el escenario en donde tuvieron lugar todos esos acontecimientos tan maravillosos. Recordamos la tumba Tutankamón, la tumba y sus tesoros, en el IFEMA de Madrid, hasta el próximo 19 de abril. Esther Pons, comisaria de la exposición, conservadora del Departamento de Egipto, también del Museo Arqueológico Nacional, y codirectora junto con Maite Mascor de la expedición en Oxirrinco. Te iba a despedir, pero te convoco para dentro de muy poquitos meses, un par de meses, quizá un poquito menos, para que nos hables del trabajo que vais a hacer en Oxirrinco. En cualquier caso, Esther, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Pues muchísimas gracias, de verdad, Nacho, por haber confiado en mí, por llamarme, y bueno, les espero todos en la exposición y, si es posible, en la tumba de Tutankamón, por supuesto, en la auténtica. Muchas gracias, de verdad. Nos pisan como siempre las señales horarias, a punto de cumplir las 3 de la mañana, las 2 en la Comunidad Canaria. No queda más que recordarles la página web serhistoria.com, en donde van a encontrar todas las formas de contacto con nosotros y la manera de descargarse los podcasts desde el programa 1 hasta hoy, y el acceso a las redes sociales. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y Alicia Molina a los mandos de esta máquina del tiempo. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Hasta la semana que viene.